Entonces, los compartimentos del túbulo, en el fondo, no es el túbulo seminífero, sino que, bueno, claro que sí, lo que está pasando en el intersticio. Son tres compartimentos, ¿no es cierto? Compartimento tubular, donde está todo el epitelio germinativo, más las células de Sertoli, ¿no es cierto? Son las células estas que sintetizan el ADP, que es una proteína, ¿no es cierto? Que se une a los andrógenos y que potencia la testosterona, porque la testosterona, los niveles que sintetizan las células de Leydig desde que están aquí son muy bajos. Entonces, para que sigan realizando la espermatogénesis, esta sintetiza, esta célula que está ahí, la célula de Sertoli, sintetiza el ADP, que es una proteína andrógeno, o sea, ABP, por eso se llama ABP, proteína que une andrógeno. Y el otro compartimento, el compartimento tubular, ¿no es cierto?, donde está todo la membrana basal, que es una membrana bastante gruesa, y que tiene una matriz extracelular, contiene GAGs, contiene matriz figurada con fibras colágenas tipo 1, ¿no es cierto?, y células, como por ejemplo las células mioides que producen la contracción, esas que están ahí, la contracción cuando se produce el acto de la eyaculación. También ayuda a sacar gametos, aunque estén inmaduros, pero van quedando en la ampolla del deferente, o sea, los que están en la ampolla salieron y los que están inmaduros quedan ahí para la próxima actividad. Y fibroblastos. Entonces, como que están ahí haciendo un relé. Y el otro compartimento, ¿no es cierto?, intersticial, dije algo malo, que genera risa, ¿no? El intersticial, que es el tejido conectivo laxo, que está al centro, ¿no es cierto?, con las células de Leydig, ya nuestra célula productora de testosterona, ¿no es cierto?, fundamentalmente andrógeno, ¿no es cierto?, y que ya vimos la parte endocrina. Y aparte de eso, son fibroblastos que tenemos ahí, ¿no es cierto?, macrófagos, por acá, por aquí, no sé dónde fui, que vi uno el otro día, macrófago, creo que ese, pues, linfocitos, ese chiquitito, se hace el tejido conectivo. Y vasos sanguíneos, pues vasos sanguíneos son importantes para la nutrición celular. Y linfático va a sacar todo el exceso, ¿ya?, de agua. Y con este receso, los académicos estamos mucho tiempo sentados y genera compresión en las piernas, entonces genera mucho edema en las piernas, por retención no sube entonces la linfa por el conducto torácico, y hay que estar saliendo de ejercicio, puro problema del coronavirus. Y nervios, pues, ya, nervios, ¿no es cierto?, parasimpáticos in situ, ¿no es cierto?, son los que reflejan la eliminación, el reflejo de la eliminación de los gametos. Y fibras colágeno, ¿no es cierto?, esos filamentos que están por aquí arriba, ¿no es cierto?, y matriz extracelular, todo lo que es amorfo. Esa sería la constitución entonces de los compartimentos. Luego que vimos el túbulo seminífero, ¿no es cierto?, haciendo hincapié entonces todas las células, por ejemplo, ahí están, aquí me acuerdo que quedé. Esas son las células de Leydig peritubulares, ya apegado al acompañamiento tubular, ¿se fija? Esas son las que estimulan la gametogénesis, las otras son esas que son las intersticiales, ¿cierto?, productoras de testosterona. ¿Ya? Esto lo escuché en un conferencista, ¿no es cierto?, experto en reproducción, y que señalaba eso. No aparecen los... Y en un congreso. Y esos son los gonios tipo A, ¿no es cierto? Esas son las células que van quedando en forma remanente. Esto dan por mitosis a los gonios A, pero claro ahora, ¿no es cierto?, que pueden volver hacia atrás, ¿no es cierto? Todo esto son células de reserva, células madres. O seguidamente realizar una mitosis y pasar a esa célula que es el gonio, ¿cierto?, espermatogonio tipo E. El proceso sigue con mitosis y pasa en el espermatozoide primario, muy grande, ¿cierto? Y ahí entramos en la primera edición meiótica, dando origen entonces al espermatocito 2, que entra en la segunda edición meiótica y dando origen entonces a la espermatia. Y viene todo un proceso de diferenciación que se llama la espermiohistogénesis, o sea, formación de gametos, como esos que están aquí arriba, eso, que sufren hacer alteraciones, ¿no es cierto? El núcleo se va a un extremo, ¿no es cierto?, el Golgi también, y forma el capuchón del acrosoma,
y contienen enzimas ahí para todo lo que es la zona, la corona rodeada va a pasar, ¿no es cierto? Y después la zona pelúcida para introducirse y ahí genera entonces un endurecimiento para que ningún otro espermio pueda pasar, ¿no es cierto?, a fecundizar a los ositos. Y las mitocondrias se dan en el sector del medio, ¿no es cierto?, formando una vaina mitocondrial para darle la energía y genera ahí, ¿no es cierto?, la formación de un flagelo a partir de los microtúbulos, ¿ya? Y que estos van a estar entonces, primera parte, casi moviéndose muy lento, pero cuando llegan al tracto genital femenino, se activan, ahí se incapacitan, y ahí empieza entonces un movimiento circular para avanzar. Movimiento, pero siempre circular y avanzando. Y muchos, de hecho, le explicaba yo de estos gametos que duran 6 días en el tracto genital femenino, quedan en la zona que vamos en la próxima clase, que en la región de la tubaria hay una estructura saculiforme y ahí quedan resguardados. Entonces muchos dicen, oye, pues, ¿qué más que hay embarazada si no sube ninguna actividad? Es porque esos quedaron ahí latentes, ¿no es cierto? Cuando tienen actividad, se capacitan nuevamente y generan la fecundación. Entonces, estos son los peligrosos. Peligrosos porque los que hacen, no toman anovulatorios y hacen control de natalidad por su ciclo menstrual, puede que el mundo genere problemas. No, los niños no son problemas, son todo lo contrario, son bendiciones de Dios. El problema está cuando no está planificado un niño, genera problemas porque si un estudiante tiene que dejárselo a la mamá, al cuidado, si no tiene recursos, puf, ¿para qué les cuento? O si bien fuera de Temuco, ¿para qué les cuento? De todas maneras, todos los hijos son una bendición de Dios y todos son queridos. No saben ustedes cómo queremos a los hijos cuando nacen. Bien, y esos son entonces nuestras células de Sertoli, y esas grandes. ¿Y cómo la identifico yo? Porque siempre tiene un núcleo grande, ovoideo, de cromatina laxa y nucleolo visible, ¿ya? Y a veces se ve el citoplasma hasta arriba, esos que están ahí. Y aquí hay muchas más, pues se fija, y tengo más. Yo voy a ir haciendo el recuento y tengo otra. Se fija, rápidamente ahí tengo un núcleo de ella. Aquí tengo otra, rápidamente. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 células Sertoli. Son fáciles de identificar, porque todos los espermatozoides primarios tienen núcleos redondos. Estas son de núcleo ovoide. Aquí tengo otra, aquí tengo otra. ¿Se fija? Aquí tengo otra. Prácticamente alrededor de todo el perímetro, por la parte interna, no el perímetro, la parte interna, externa, por toda la parte interna están estas células de Sertoli, ¿ya? Y son productores entonces de andrógeno, o sea, una enzima de andrógeno. Y este túbulo seminífero ahí está, ¿no es cierto?, haciendo un resumen, donde tengo ahí, por ejemplo, una célula de Leydig y otra que está, esta está pegada al túbulo, hasta el intersticio. Ahí tengo un gonio A oscuro, ¿no es cierto? Ahí tengo un gonio A claro y me falta el gonio, ahí tengo el gonio B, ¿no es cierto? Se nota inmediatamente porque estos núcleos son redondos. Estos deberían verse ovoideos, ¿ya? Ovoideo, este y este. Este está medio ovoideo, este está medio redondo. Y este tiene un núcleo redondo, ¿no es cierto? Con su DNA ya bien sintetizado, con su heterocromata esparcida, ¿no es cierto?, por el citoplasma, por el nuclear, la parte nuclear y en la membrana nuclear. Y se ve siempre un nucleolo. Un poco excéntrico, pero en cambio esto no se ve nucleolo. ¿Ya? Esa es la característica de distinguir el glonio B. Luego esto por mitosis, ¿no es cierto?, da origen al cito primario. Muy grande, extremadamente grande. ¿Cierto? Ahí están todos los estados de desarrollo de la meiosis. Por eso el DNA sí está como en forma de cadenas, ¿no es cierto? Son distintos, ¿no es cierto?, los núcleos de las células, por ejemplo, de esta, ¿no es cierto? Aquí tengo dos tipos de cromatina, heterocromatina y eucromatina. De aquí no, porque está todo esparcida, está todo, ¿no es cierto?, el crossover que se produce dentro del núcleo. Y por división meiótica de origen entonces el espermatocito secundario, ¿ya? Ese que está ahí, ese que está aquí también, ese que está ahí. Y por división mitótica entonces da origen a estas células que son las espermátidas, esas que están ahí, o este grupo que están acá. Y fíjense esta célula que está ahí.
esa célula, ¿se fija? Esa célula, esa célula. Todas estas son células de Sertoli. Mire qué preciosas se ven. Y es fácil identificar en un paso práctico, pero esencial, porque tienen núcleo distinto al resto, grande o y núcleo visible. Entonces, esas son las espermátidas ya un poquitito más avanzadas, casi pasando espermatozoides, como eso, ¿se fija? Hay espermátidas son retrasadas, estas son las primeras. Y acuérdense usted que aquí hay desprendimiento de citoplasma, entonces quedan residuos citoplasmáticos que vamos a ver ya que en el siguiente segmento empieza el proceso de endocitosis. ¿Me escuchan bien? Estoy estrenando este micrófono. Sí, profe, sí lo escuchamos. A mí me retumba el oído con este audífono. Pero no importa. Pero el otro me apretaba el pabellón externo de la oreja. Y como tengo lentes, peor todavía, me queda la oreja hinchada. Bien, entonces esa es nuestra célula de Sertoli. Y esas son las células mioides, está un poquitito pasado el puntero, pues son células musculares lisas, ya que tienen capacidad contráctil y que ayuda entonces a eliminar, esto se contrae levemente, ¿no es cierto?, pero ayuda a eliminar todos estos gametos que están en formación para tener su maduración en los siguientes tractos que son las vías espermáticas. Bien, entonces, este es el túbulo seminífero, ya haciendo un análisis general, ¿no es cierto? Sertoli, célula de Sertoli, ya, gonio, espermatogonio, este espermatogonio, ¿no es cierto? Este sería el oscuro, ya, el claro no lo veía, este sería el espermatogonio B, esta por división mitótica de espermatocito primario, se fija, otra más chiquitita, ¿no es cierto? Que estoy buscando por acá. Dice aquí célula intersticial, sí, posiblemente porque estoy en el intersticio. Entonces, otras células más pequeñas que esta, ¿no es cierto? Supongamos que este tiene un núcleo más pequeño, son las cito 2 y estas son las espermátidas, entonces, que están en estado muy inicial, ¿ya? Y células de Sertoli, y estos son las células mioides, y estas son las células intersticiales o de Leydig, ¿ya? Una que están pegadas y otra que están en intersticio. Estas son productos de estimulogénesis y estas dieran la testosterona. Bien, pero todos los túbulos seminíferos, cada uno de ellos, ¿no es cierto?, se produce un estrechamiento. Cada uno de los túbulos seminíferos, si hay uno o cuatro en cada lunillo testicular, desembocan en este conducto que está acá, ¿ya? Y eso se denominan los túbulos rectos, que es un conducto pequeño, ¿no es cierto?, no es muy grande, y que estos conductos entonces van a conducir, entonces es un conducto muy estrecho, conducir, ¿no es cierto?, los gametos hacia el reteteste. Pero la pregunta es cómo está constituido. Este es el único tracto de las vías espermáticas intratesticular, porque estamos dentro del testículo que están constituidas exclusivamente por células de Sertoli. En un práctico presencial, ¿no es cierto?, esa sería una de las características, buscar túbulos, ¿no es cierto?, que no tenga este epitelio estratificado, que es epitelio germinativo, sino que sea un túbulo que tenga solamente células de Sertoli, ¿ya? Por lo tanto, el epitelio tendríamos que clasificarlo como epitelio simple cilíndrico nada más. Entonces estos tubos rectos, fíjense, ya son conductos muy cortos y estrechos. Entonces, como les decía, comunican el túbulo seminífero con el reteteste, ¿ya? Y van a transportar entonces estos espermatozoides todavía no capacitados, inmaduros, hacia el epididio, donde van a estar madurando. Ahí está nuestro reservorio. Entonces, esto se fija, aquí tengo una diapositiva donde cambia el epitelio germinativo a un epitelio simple. Y fíjense cómo se produce el estrechamiento, se fija, se adelgaza, ¿sí? Y estos son túbulos, entonces, estos son retetesti que están acá. Y estos van a llegar acá al retetesti. Entonces, pero cada túbulo seminífero tiene su túbulo recto, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos, si son 4 por cada 4 túbulos rectos. ¿Y dónde termina? Entonces, como les decía, está constituido por células Sertoli, y una terminal, entonces, ¿no es cierto?,
en una zona media del testículo, que es el mediastino testicular, donde desemboca en un laberinto de conductos, de trayecto tortuoso, ya que vamos a ver a continuación, que es el retetestio retesticular. Esos son nuestros túbulos rectos y arriba el túbulo seminífero. Entonces, este es nuestro retetesti, ¿se fija? Aquí tengo vena y aquí tengo el laberinto que yo le señalé a todo esto, es retetesti. Probablemente este conducto que está acá sería un túbulo recto, ¿ya? Túbulo recto. Y van a desembocar aquí. ¿Por qué digo acá? Porque esto, fíjense, es colágeno. Y en la suerta posterior del testículo sufre en la albuginia, un engrosamiento que forma entonces el mediastino testicular. Pero aquí no estoy dentro del colágeno, por lo tanto este es recto, igual que ese. ¿Se fija? Pero estos desembocan acá, en la retetesti o retesticular, ¿ya? Donde aquí tengo entonces también, ¿no es cierto?, el retetesti, esta zona. Y este es aquí dice retetesti, pero el epitelio es simple cilíndrico. Yo creo que esto es, este epitelio es del retetesti, simple cúbico. Yo diría que ese es túbulo recto. Bueno, entonces, estos túbulos rectos desembocan, ¿no es cierto?, en la red testicular retetesti, ¿ya? Que es una serie de túbulos complejos, que es anastomosa, que tiene un curso divagante, ¿no es cierto?, muy vascularizado en la zona del mediastino, ¿ya? Y están revestidos por un epitelio simple cúbico a simple cilíndrico bajo. Incluso se describe hasta simple plano, esta red testicular. Entonces, pero característico es que estas células del retetesti o retesticular tienen un cilio apical, ¿ya? Pero poca microicidez. Entonces el cilio le sirve para desplazar los gametos hacia el sector de la cabeza del epidídimo, ¿ya? Donde entramos los conductillos eferentes. Entonces, un solo cilio apical. Curioso porque vamos a encontrar en otras partes también tenemos ciliados, en los conductillos eferentes, que a continuación vamos a ver. Entonces, ahora vamos a ver las vías espermáticas, pero extra, ¿no es cierto?, los que están fuera del testículo, ¿ya? Ese es nuestro testículo, ¿ya? Ese es nuestro escroto, que ya hemos analizado, ¿no es cierto?, su túnica vaginal. Ese es nuestro conducto, que tiene 4,7 centímetros de longitud, pero dentro de ellos está un conducto primario que mide de 4 a 6 metros, o sea, es muy grande, que está enrollado en sí mismo, y que se comunica con el siguiente conducto, que es un conducto muy musculoso, por lo tanto este es el que se contrae bruscamente, ¿no es cierto?, en un alto reflejo, y que no lo podemos controlar, y que con ese mismo entonces elimina los gametos que estaban ahí maduros, ¿ya? Maduros a esa altura. Y este continúa entonces con un tubo que se comunica, ¿no es cierto?, con la vesícula seminal, y conductos diferentes continúa con el conducto eyaculador, que se introduce en la próstata, esa que está ahí, ¿no es cierto? Y de la próstata entonces tenemos otro conducto que es la uretra prostática, que tiene ya dos funciones, ¿no es cierto? La eliminación de la orina que está acá en la vesícula, perdón, la vejiga, y los gametos también. Entonces tiene dos tipos de funciones, la uretra prostática. Y luego continúa entonces, ¿no es cierto?, con una pequeña glándula que es el bulbo uretral, ¿no es cierto?, glándula de Cooper también denominada. Y entramos entonces al órgano copulador, que tiene el cuerpo cavernoso, un cuerpo cavernoso y dos cuerpos esponjosos, ¿se fija? Y termina en la porción distal con la uretra, ¿no es cierto?, ya peniana en esa altura, y una dilatación, ¿no es cierto?, sensible, que es grande del órgano copulador. Entonces, está constituida por conductos y glándulas, las vías espermáticas. El epidídimo, ese que está acá, la vesícula seminal, que está acá, el conducto eyaculador, que está ahí, la próstata, ¿no es cierto? Y vamos a ver cada uno de las funciones, la uretra prostática, la glándula bulborretral, esa chiquitita que está ahí, ¿ya? La uretra peniana, y aquí vamos a ver que tiene 3 segmentos de la uretra. Nuestro epidídimo, entonces. Nuestro epidídimo, como señalaba, ¿no es cierto?, tiene externamente una cápsula de colágeno, esto, ¿no es cierto? Y contiene
en la parte, en la cabeza, aquí se puede ver un poquitito, pero vamos a ver lo siguiente, los conductillos eferentes, ¿ya? Y el conducto epidimario, que es el mismo que está dando vuelta, ¿no es cierto?, aquí muchas veces, para que en este pequeño espacio pueda tener 7 metros, perdón, 6 metros de conducto. Entonces, esta tiene una forma macroscópicamente como una semeluna, ¿ya? Y está apoyada sobre la superficie posterior del testículo, superior y posterior. ¿Cuánto mide? Más o menos 7,5 centímetros de longitud, ¿ya? Pero centímetros, ¿ya? Y está compuesto por conductillo eferente en la cabeza y el conducto epidimario, junto con vasos sanguíneos, esos que están aquí, ¿no es cierto? Músculo liso, que vamos a ver que está rodando acá, segmento del conducto epidimario, y un tejido entonces asociado a este. El conducto, ¿no es cierto?, es un tubo muy enrollado, ¿ya? Que mide 4 a 6 metros ahora, no centímetros, envuelto en una cápsula de colágeno denso y regular, ¿ya? Entonces, anatómicamente se describe como 3 segmentos: la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿ya? La cabeza es la parte inicial, proximal, la media, el cuerpo, y la cola la parte final que se comunica al conducto deferente. Pero este epidídimo en la región de la cabeza se comunica con una estructura denominada los conductillos diferentes, que están ahí, ¿ya? Conductillos o conductos diferentes, ¿no es cierto?, que ingresan, ¿no es cierto?, a la cabeza del epidídimo, formando una estructura denominada los conos vasculares, ¿ya? Conos vasculares. Entonces forman estos conos rodeados, ¿no es cierto?, por colágeno y tejido conectivo, ¿ya? Aquí hay un cono, aquí hay otro. Perdón, mostré esto, no. Esto es el conducto eferente. Mire que son distintos, vamos a verlo luego. Entonces, los conductos diferentes, este epidídimo, parece, por lo regular que es su epitelio. Ya. Entonces, este conducto eferente ocupa la cabeza, ¿no es cierto? Y el conducto medio ocupa el cuerpo y la cola. Los espermatozoides nuevos que entran en el epidídimo proveniente de este testículo maduran durante el paso entonces por los conductos diferentes hacia el conducto primario, donde adquieren movilidad, ¿ya? Y la capacidad de fecundar los ovocitos. Durante el proceso de maduración va a depender siempre por andrógenos, ¿no es cierto?, la testosterona y la dihidrotestosterona, que son hormonas que potencian la testosterona. Todo esto está, y esos son nuestros andrógenos. Entonces, en la cabeza se modifican, ¿no es cierto?, estos conductillos por la adición de este factor discapacitante asociado a la superficie, que contiene glucoconjugado del líquido epidimario. En este proceso denominado discapacitación, inhibe de manera irreversible la capacidad fecundante del espermatozoide, ya que más tarde, ¿no es cierto?, este factor discapacitante asociado con la superficie se libera durante el proceso de capacitación que ocurre a nivel del tracto genital femenino, justo antes de la fecundación, ahí donde los espermios se vuelven locos, ¿no es cierto?, para encontrar a los ovocitos. Después de madurar en el epidídimo, los espermatozoides pueden transportar su contenido haploide de DNA hasta los ovocitos, y después de la capacitación pueden unirse a receptores de espermatozoides situados en la membrana, en la zona pelúcida de la membrana del ovocito. La zona pelúcida, ¿no es cierto?, es la zona que está por dentro, la corona que le rodea. Entonces, esta unión desencadena la reacción acrosómica, lo que se denomina, ¿cierto? O sea, liberar las enzimas, ¿ya?
Entonces, la reacción en la cual esta reacción acrosómica, en la cual el espermatozoide utiliza las enzimas de su acrosoma para perforar la cubierta externa del ovocito. Por supuesto, tiene que, ¿no es cierto?, la cubierta externa en la zona pelúcida, ¿no es cierto?, que es una glicoproteína. El conducto, ya vamos a ver cómo que lo sintetiza en el reproductor femenino. El conductillo eferente son esos, ¿se fija? Anatómicamente, ¿no es cierto?, estos son los que salen del retetete hacia entonces la cabeza del epididimo y forman estos conos vasculares. Y ahí tengo, ¿no es cierto?, con no mucho aumento, pero los conductillos eferentes. Se fija que tienen luz irregular. ¿Y por qué irregular? Porque tiene células cilíndricas ahí, ciliadas, y células cúbicas ahí, absorbentes. Entonces está constituido por dos tipos celulares, ¿ya? Por eso es un epitelio bastante irregular. Mire qué bonito está. En cambio, todo el epididimo es pseudo, entonces mucho más regular la luz, ¿ya? Entonces, esta es una luz que tiene bastante irregular, ¿ya? Y que presenta células ciliadas. Fíjese, aparte del cil, tiene el reteteste, aquí todas las células cilíndricas son ciliadas, cuyos cilios van a batir entonces hacia el epididimo. Acuérdense que se están recién capacitando, entonces tienen que ser estimulados por algo para eliminarlo, para que maduren las vías del siguiente segmento, que es el epididimo. Entonces, lo desplazan, ¿no es cierto?, estos espermios, entonces, hacia el epididimo para que en esas vías que son las vías de maduración. Y con el mayor aumento, ¿no es cierto?, tengo aquí, creo que tengo otro mayor aumento, ¿ya? Una pared teñida con una técnica especial, ¿no es cierto? El revestimiento de los conductillos eferentes. Se fija, es bastante irregular. Células altas, estas, ¿cierto? Que estas son las células cilíndricas, mira ahí. Todo esto es el conjunto de células cilíndricas, ¿ya? Pero este epitelio cilíndrico, simple cilíndrico, es ciliado, ¿ya? Y que se alterna entonces con estas células que están ahí en la zona más baja, que son células cúbicas bajas, ¿no es cierto? No ciliadas, pero con microvellosidades. Y esta tiene la función de absorber los restos citoplasmáticos de la espermática. Entonces, los cilios, ¿no es cierto?, baten hacia el epididio para desplazar estos gametos que están en el centro. La célula cúbica, como dice, reabsorbe entonces la mayor parte del líquido, ¿no es cierto?, de los túbulos seminíferos, más aún los restos citoplasmáticos de la espermática. Por fuera de los conductos eferentes posee una membrana basal, esto que estaría por ahí, ¿no es cierto?, que rodea entonces como una delgada capa de células entonces musculares lisas que están rodeando, porque tiene que llevar a la salida también, ¿no es cierto?, no solo dentro del túbulo recto, sino que en todas estas vías tiene que tener células musculares para eliminar entonces los gametos en este reflejo involuntario que no lo controlamos, ¿ya? Entonces, que ayudan entonces al movimiento hacia el epidídimo de estos gametos todavía semicapacitados. Más externamente existe un tejido conectivo, aquí esto que está acá, ¿no es cierto?, que va rodeando los conductillos eferentes. Y este tejido conectivo, ¿no es cierto?, es un tejido conectivo más bien laxo con abundante vaso sanguíneo. Nuestro epididimo, fíjese que es distinto, se fija el lumen muy parejito, se fija el otro irregular. Nuestro epididimo tiene, que mide entre 4 a 6 metros de largo, se encuentra enrollado en sí mismo para ocupar el menor espacio, ¿no es cierto?, que a veces son 4 a 7 centímetros, 4,7 o 7,4, va a depender. Los conductillos están envueltos en una capa de fibras musculares lisas, esas que están ahí, ¿ya? Que en instante reflejo de eliminar entonces el líquido seminal se contrae y sale entonces los gametos que están acá al centro. Este epidídimo, con mayor aumento, te fijas, tiene almacenados gametos ahí en vía de maduración, porque están madurando. Está constituido por un epitelio pseudoestratificado. Y este pseudoestratificado
te dice que tiene dos tipos celulares, pero en el fondo a veces son hasta tres. Por ejemplo, ese que está ahí. Esa es una célula de halo, un linfocito. Pero estas células cilíndricas se denominan células principales, y estas son las que tienen estereocilio, o sea, microUCI, que nuevamente, ¿no es cierto?, ayuda a ir reabsorbiendo líquido de los testículos y el resto citoplasmático. Y bajo no es un epitelio estratificado, y apegado a la membrana basal, ambas están apegadas a la membrana basal porque es un pseudo, están las células cúbicas. Entonces, externamente el conducto por fuera de la membrana, ¿no es cierto?, basal en fibras musculares lisas que están aquí. Voy a mostrar otras más, otro aumento, fibras musculares lisas, ya. Que mediante el acto reflejo, ¿no es cierto?, el expulsar los gametos, participa entonces contrayendo el conducto de primario, ¿no es cierto?, para que pueda entonces eliminar los gametos en estas vías de maduración. Y ese es nuestro músculo liso que está ahí, ¿ya? Por fuera de la capa de fibra muscular existe un tejido conectivo fibroelástico, ese que está acá, vascularizado, ese es un tejido fibroelástico vascularizado, y que contribuye a darle soporte entonces a este órgano que es el conducto primario. Ese es el tejido conectivo denso, entonces, fibroelástico. Aquí se nota con mayor aumento, ¿no es cierto?, la capa de fibras musculares, ¿se fija? Lisa. Entonces, el conducto recibe el contenido espermático de los costillos diferentes, y que al igual la mayor parte de la vía espermática del conducto primario, ¿no es cierto?, están revestidos en epitelio simple, cilíndrico, pseudoestratificado con estereocilio, ¿ya? Este epitelio se va a ir repitiendo, ¿no es cierto?, en la medida que vamos avanzando. Siempre es el mismo, pero a veces sufre unas modificaciones de estratificado cilíndrico. Vamos a ver dónde. En general contiene dos tipos celulares, así se describen, dos tipos. Las células principales, que son esas grandes, que son las cilíndricas, y las células basales son esas de núcleo redondo. Pero también hay otras células que vienen del tejido conectivo, que son esas. Son las células de halo, que son linfocitos. Pero como a veces están, predominantemente los linfocitos están en la primera parte de la vía del conducto primario. Entonces, las células basales son pequeñas, ¿no es cierto?, redondeadas, que descansan sobre la membrana basal, son las células madres de este conducto primario. Y, ¿no es cierto?, las células cilíndricas, que ya las señalé, son con estereocilio. Y los linfocitos, ¿cierto?, que migran desde el tejido conectivo hacia el epitelio, ¿no es cierto? Por lo tanto, frecuentemente se encuentran como intraepiteliales, pero no son propias del epididio, sino que son células en vía de viajar, ¿no es cierto?, para defendernos de alguna infección que tener acá, porque pueden ser linfocitos BOT, para montar la respuesta inmune tipo humoral o celular. Entonces, este revestimiento, con mayor aumento del epididio, significa que aquí ya no tengo las células de halo, tengo las células basales y las células principales, y estas principales con las microvellosidades, y al centro están los gametos que están en vía de maduración. Entonces las células principales son estas que están acá, ¿ya?, cuya altura varía, ¿no es cierto?, entre unos 80, ¿no es cierto?, de micras de altura, son muy largas. Que esto es lo que se encuentra en la cabeza, hay unos 40, ¿no es cierto?, micras en la cola, ¿ya? Entonces va a haber una variación de altura, ¿no es cierto?, desde la superficie, entonces, de la cabeza a la cola, donde entonces la superficie luminal de estas células presenta esas que están aquí. Son estructuras extremadamente largas, irregulares, no sé qué está, y que ya los conocemos con el nombre de estereocilio, pero son microvellosidades que ayudan al proceso de absorción. Entonces los estereocilos varían su altura, ¿no es cierto?, desde 25 micras, más o menos en la cabeza, hasta 10 micras en la cola, o sea, todo es más grande en la cabeza que en la cola. ¿Se fija? 80
micras de longitud, 40 en la cola, las microincidencias acá tienen 25 micras, en la cola 10 micras. Entonces hay modificaciones. La mayor parte, ¿no es cierto?, del líquido que no se absorbe en los conductillos diferentes, se reabsorben acá, en la porción proximal del epididimo. Por lo tanto, esa es la función que tienen las microincidencias, la reabsorción de los restos citoplasmáticos y el líquido espermático que está llegando. La célula, entonces, esta, aparte de fagocita como cualquier cuerpo residual, también, ¿no es cierto?, elimina a, digamos, lo que no ha sido eliminado por las células de Sertoli, cualquier espermatozoide que se degenere en este conducto. Entonces, que no alcanzó a capacitarse, a madurar, lo elimina, ¿ya? Lo reabsorbe. O sea, no solo reabsorbe entonces los restos citoplasmáticos, el líquido testicular, sino que restos espermatozoides, ¿no es cierto?, que se degeneran en el conducto epidimario. Las células principales secretan glicerofosfocolina, no son células inactivas, liberan entonces glicerofosfocolina, ácido ciálico y glicoproteína, glucoproteína, que además del glucocálix, ese que está en revestimiento, ¿no es cierto?, y los esteroides, contribuyen entonces a la maduración de los espermatozoides, que están en el lumen. Nuestro epidídimo, ¿no es cierto?, se fija, es una luz muy parejita, ¿ya? Externamente presenta una cubierta, como le he señalado, de músculo liso, eso que se llama oscurito. Por supuesto hay una membrana basal, pero después viene el músculo liso, ¿ya?, del conducto epidídico. Y gradualmente va aumentando de espesor hasta 3 capas a nivel de la cola, porque 3 capas van a encontrar, ¿no es cierto?, el conducto deferente. Entonces a poco empieza la transición. La cabeza del epidídimo, con la mayor parte del cuerpo, la cubierta, ¿no es cierto?, de la musculatura consiste en una capa delgada de músculos circulares que aparece, ¿no es cierto?, que se parece mucho a los conductillos eferentes, porque es muy poco desarrollada todavía, con pocas capas de músculo liso. La cola se une entonces, ¿no es cierto?, en la que la cola se une entonces la capa longitudinal interna a otras circulares externas. Estas 3 capas, ¿no es cierto?, se continúan con las 3 capas musculares lisas del del conducto diferente, que son la interna longitudinal, media circular y externa longitudinal, ¿ya? Y que vamos a ver que es bastante grueso el epitelio, o sea, la túnica muscular. Entonces, de esta manera empieza el proceso de modificación de las fibras musculares lisas, de aumentar el número de capas a nivel de la cola, ¿ya? Entonces, en la cabeza y el cuerpo se contrae espontáneamente, ¿ya? Pero a nivel de la cola, entonces, requiere el estímulo simpático para la contracción. Ahí estamos, la inervación simpática. La cola se continúa ahora con el conducto deferente, ese que está ahí. Mire cómo está. Aquí tengo la vía, este es un conducto espermático, y este es nuestro conducto deferente. Mire qué grueso es, extremadamente grueso. Sigue con este epitelio pseudo, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? El conducto. Tengo arteria y venas testiculares, el conducto deferente. Este es el cordón espermático, ¿ya? Tiene las venas del plexo papiliforme, las que están acá, ¿se fija? Son muy particulares. Y ahí tengo la primera capa de fibras musculares, que es la menos, no es la menos, sino que menos desarrollada con la media. Esa es la capa muscular longitudinal. La segunda capa es la más desarrollada, que es la muscular circular, y la tercera capa, que es la longitudinal. Entonces tiene 3 capas el conducto deferente de músculo liso. Entonces es un conducto muscular. Entonces es el conducto más largo que tenemos. Tiene una parte externa y una parte interna que se introduce
a la región abdominal. Entonces, tiene entre 50 y 60 centímetros de longitud este conducto deferente. Entonces, este conducto también denominado el vas deferens, es una constricción directa, ¿no es cierto?, de la cola del epidídimo y asciende a lo largo del borde posterior del testículo, ¿no es cierto?, cerca de los testiculares. Después se introduce el abdomen, ¿ya?, como un componente del cordón espermático, ¿no es cierto?, al atravesar el conducto inguinal. El conducto espermático, ¿no es cierto?, contiene todas las estructuras que se dirigen hacia el testículo y provienen de él, por supuesto. Además, el conducto deferente, ¿no es cierto?, que se encuentra en el cordón espermático, contiene arterias testiculares, arterias pequeñas para el conducto deferente y el músculo cremaster y el plexo papiliforme, vasos linfáticos, fibras nerviosas simpáticas, ¿ya?, de la rama genital del nervio genitofemoral, que contribuye entonces a producir la contracción. Todas estas estructuras están relacionadas con fascias derivadas de la pared entonces abdominal anterior. Este conducto deferente, que ya tengo un corte mucho más limpio de él, ¿no es cierto?, posee y está revestida por epitelio simple cilíndrico pseudoestratificado, nuevamente con estereocidio, que se parece mucho al epidídimo, ¿ya? Su lumen conducto no es lisa, se fija que tiene pliegues longitudinales, que son esos que están ahí. Ahí, como mayormente están acá. Esos son los pliegues longitudinales. Entonces, la mucosa parece tener pliegues longitudinales profundos en la mayor parte de la longitud. Y esto probablemente sea por la contracción, ¿no es cierto?, de la gruesa cubierta del músculo liso de este conducto. Al contraerse, entonces, genera estos pliegues longitudinales. Al contraerse el músculo liso, me refiero. Su corion, eso que está ahí, ¿no es cierto?, es tejido conectivo laxo, ¿no es cierto?, que se continúa luego con una capa de tejido conectivo denso, colágeno irregular. Y luego tengo la capa muscular, todo esto que está acá. ¿Se fijan? Aquí se nota bien la externa longitudinal. La capa muscular posee, la capa muscular o la túnica muscular contiene tres capas. Una interna circular longitudinal, ¿ya?, que poco desarrollada es, pero esa que está ahí. Luego la túnica circular, la media, la más desarrollada, esa que está ahí. Y luego viene una externa longitudinal, esa que se alcanza a ver aquí. Y que donde están penetrando vasos sanguíneos. Entonces tiene tres capas el conducto deferente. Y por fuera, ¿no es cierto?, hay, entonces, en torno a la fibra muscular hay un tejido conectivo denso colágeno, ¿ya?, en los cuales, en lugares, se continúa con tejido conectivo laxo, por ejemplo, ahí, ¿se fija? Primero denso y después se hace laxo, ¿ya? Y en esta zona entonces se va comunicando con los grandes vasos sanguíneos que están acá. La suadventicia es todo lo que rodea acá, ¿no es cierto? Es tejido conectivo laxo, muy vascularizado. Y ahí se puede observar todos los vasos que están, ¿no es cierto?, en esta adventicia. La pared de este conducto deferente se fija con mayor aumento, ¿ya? Después de abandonar el cordón espermático, el conducto desciende entonces en la pelvis hasta la altura de la vagina, perdón, de la vejiga, donde en su extremo distal se dilata para formar la ampolla, ¿no es cierto?, el conducto deferente. Ahí, esta ampolla sirve como cavidad, por supuesto son ampollas, para reservar gametos. Por eso los gametos masculinos antiguamente se decía, no, duran 24, 48 horas, no. 6 días. 6 días pueden quedar ahí de reserva. Y cuando entran, ¿no es cierto?, en contacto con el tracto genital femenino, estos salen y pueden fecundar a el ovocito. Entonces, esta ampolla, quiere decir, el conducto de la vesícula seminal, ¿no es cierto?, continúa hasta la uretra a través de la próstata con el nombre de conducto eyaculador. Y aquí se puede observar, ¿no es cierto?, mucho más clara la interna circular
perdón, me equivoqué, la interna longitudinal, la media circular y la externa longitudinal del conducto deferente y por fuera de la adventicia. Y ahí está su epitelio, ¿no es cierto?, que es así como en entrante que se forman los pliegues, ¿no es cierto?, longitudinales, producto de la contracción de esta fibra muscular lisa. Es un órgano musculoso, extremadamente musculoso. Es responsable de eliminar los gametos hacia el exterior. Por eso tiene que ser musculoso. Entonces, el conducto está revestido por mucosas, ¿no es cierto? Ya dije, es un epitelio simple cilíndrico, pseudoestratificado con estereocilios, ¿no es cierto? Largo, que se extienden hacia el lumen, ¿ya? Y que se parece mucho al epididimo, este epitelio. Su corio ya tiene un tejido conectivo laxo, ¿no es cierto? Fibroelástico, y que posteriormente se hace denso con vasos sanguíneos. Y luego la túnica muscular constituye, ¿no es cierto?, músculo liso, muy desarrollado, dispuesto en 3 capas: interna longitudinal, media circular y externa longitudinal. Y por fuera en la apéndice, tejido conectivo laxo, con abundantes vasos sanguíneos, y sobre todo, ¿no es cierto?, en la región del cordón espermático, que está asociado a vasos sanguíneos. Seguimos el revestimiento del conducto deferente con mayor detalle. Se fija, aquí está entonces las dos poblaciones epiteliales, ¿no es cierto? Las células basales, que son ricas en mitocondria, porque estas son las células madres, estas se van a transformar en células principales. Y las células cilíndricas o principales secretoras de glicoproteínas y ácido ciálico, ¿cierto? Y seguimos entonces con las glándulas anexas a la vía espermática. Se va a estudiar la vesícula seminal. La vesícula seminal, ¿no es cierto?, es una estructura, son dos, que tienen, son alargadas pero muy tortuosas, es decir, irregular la luz, muy tortuosa. Entonces, ubicada en la pared posterior de la vejiga urinaria, paralela a la ampolla de los conductos deferentes. Estos conductos excretores cortos, ¿no? Cada parte de la vesícula se combina con la ampolla del conducto deferente para formar el coagulador. Esta glándula mide aproximadamente unos 15 centímetros de longitud, pero como se plega sobre sí mismo, entonces mide 4 centímetros por 2 centímetros de diámetro. Se reduce la longitud. El conducto 15, pero anatómicamente 4, se reduce, porque empieza a enrollarse en sí mismo. Esta vesícula seminal, ahí tengo la pared ahora, ¿no es cierto? La vesícula seminal contiene entonces una mucosa y una capa de músculo liso, es este acá, ¿no es cierto? Entonces, y una cubierta fibrosa, ¿ya? Porque es un conducto que se puede, entonces, permanecer constante, pero puede dilatarse también. Entonces, la mucosa, que es esta que está acá, presenta muchos pliegues primarios, ¿ya? El inicial. Y de ahí se modifica pliegue secundario, ¿no es cierto?, terciario. Aumenta entonces la extensión de la superficie, ¿no es cierto?, secretora, porque es una glándula. No obstante, todas las cavidades irregulares, así forma, están comunicadas con el lumen o con la luz, todas estas. Su mucosa posee un epitelio simple, pseudoestratificado cilíndrico, ¿se fija?, con células cilíndricas altas, no ciliadas, y células basales cúbicas. Seguimos con el pseudo. El corion es tejido conectivo laxo, eso que está al centro, ¿ya? Poco abundante, porque está ocupado por los pliegues que se producen, ¿ya? Entonces, es poco abundante por los numerosos pliegues que contiene esta región, ¿cierto? Los que se van ramificando y se unen entre sí y recorren distintas direcciones. ¿Se fijan? Van para los lados, para arriba, para aumentar la superficie de secreción. Ya vamos a decir que es lo que secreta. Su túnica muscular está constituida por músculo liso, dispuesta en 2 capas. Y aquí se puede ver una interna circular y otra externa longitudinal, ¿ya? Y a veces las capas musculares están revestidas por tejido conectivo laxo, rica en fibra
elástica. Esos son los pliegues entonces primarios, secundarios y terciarios. Con mayor aumento, ¿no es cierto? Estos son los pliegues. Esta es la túnica muscular, músculo liso, me parece, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de pliegues, ¿no es cierto?, que presenta es para aumentar entonces la capacidad de la formación del líquido seminal. Y todas estas glándulas están controladas, ¿no es cierto?, estimuladas por los andrógenos, de la dihidroxitestosterona, ¿no es cierto? Y la testosterona, la dihidroxi es mucho más potente que 20 veces más, 30 veces más que la testosterona. La pared de la vesícula es entonces una mucosa, la que yo estaba mencionando, luego la túnica muscular, músculo liso y una cubierta fibrosa por fuera, ¿ya? Esta vesícula, ahí está el epitelio, posee un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, que contiene células cilíndricas, esas que están aquí, altas, no ciliadas, ¿ya? Entonces redondas basales, esas que están ahí, por ejemplo, esas que están acá, que están apoyadas entonces en la membrana basal. Se fija, este es un pliegue, es el corion, muy estrecho, o el corion está acá también, muy estrecho. Las células bajas parecen idénticas al resto de las vías espermáticas, son células madres, ¿no es cierto? Son las células madres que derivan entonces las células cilíndricas. Las células cilíndricas exhiben la morfología cetora de proteína, porque tiene un retículo endoplasmico rugoso muy desarrollado y vesícula de secreción grande en el citoplasma apical en esas regiones. ¿Ya? La función secretora y la morfología de la vesícula están bajo, como les señalaba, bajo control de la testosterona y fundamentalmente, ¿no es cierto?, la dihidroxitestosterona, que es mucho más potente que la testosterona. ¿Ya? Veamos qué es lo que secreta entonces. Las células entonces cilíndricas son secretoras de proteínas. ¿Cuáles son? Esas grandes que están aquí. ¿Ya? Esas. Y este es un pliegue, pues este es un pliegue entonces primario, el principal es el primario. Y de aquí se va ramificando pliegues secundarios y dando origen a pliegues terciarios. Pero todos estos son plegamientos entonces de la mucosa. ¿Para qué? Para aumentar su superficie de secreción. Y todas estas quedan como divertículos, no están en contacto con el lumen. Por lo tanto, la secreta acá se la tiro el lumen, los que están acá también. ¿Qué es lo que secreta entonces? La secreción de estas vesículas seminales, ¿ya?, es un líquido viscoso, levemente alcalino, es de color blanco amarillento, contiene fructosa. ¿Para qué? Para darle el ATP, la energía de los gametos, ¿ya?, que es el sustrato metabólico principal de los espermatozoides, junto a otros sacáridos simples. Libera aminoácidos, proteínas, ácido ascórbico, vitamina C, ácido cítrico, metabolitos importantes para el espermio, tales como el cloro, sodio, potasio y prostaglandina. Si bien las prostaglandinas se aíslan inicialmente en la próstata, de ahí viene su nombre, prostaglandina, porque, ¿no es cierto?, ahí se descubrió. En las vesículas seminales, ¿no es cierto?, se sintetizan también en gran cantidad las prostaglandinas. La contracción de la cubierta muscular, wow, para hacer la buena. En la cubierta muscular, ¿no es cierto?, de fibra muscular lisa y la vesícula seminal, durante la pulsa entonces su secreción hacia los conductos eyaculadores y contribuye a evacuar los espermatozoides de la uretra. Y secreta el 50 al 80% del volumen total del eyaculado, que es bastante grande. El 50%, 60% es grande, ¿no es cierto?, la proporción, porque el resto serían los gametos y la secreción prostática también. Nuestra próstata, yo creo que vamos a quedar hasta acá porque son 2 minutos para la una, ¿ya? Es la glándula más grande que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Sí, por la uretra prostática, este segmento que está aquí. Se fija, tiene un estroma, o sea, una pared de fibro muscular, ¿no es cierto?, anterior,
tiene una zona de transición, tiene una zona periuretral, que está alrededor de la uretra, ya tiene el centro de la uretra prostática, ¿cierto? Tiene una zona periférica, ¿no es cierto? Tiene una región central, y está enlazada, ¿no es cierto?, a través de estos conductos de eyaculadores, ¿no es cierto?, con la uretra prostática. Aquí tengo la vesícula seminal, y aquí se puede ver cómo se están los pliegues, ¿no es cierto?, se están dividiendo para formar pliegues primarios, secundarios y terciarios. Y aquí está llegando hacia la vesícula seminal el conducto deferente. Entonces la próstata es una glándula sexual accesoria más del sistema genital masculino. Pesa 20 gramos. Su forma y su tamaño son comparables con el de una nuez. No es muy grande, pero genera tremendos problemas. Cáncer prostático, por ejemplo, los varones. Si en las damas, ¿no es cierto?, los cánceres cervicales o mamarios son los que más predominan en ella. Para los varones es el cáncer prostático. Por eso nosotros tenemos que estar revisando, ¿no es cierto?, constantemente con los urólogos, ¿no es cierto?, nuestra próstata. Si se endurece, hay que estirparla. La próstata tiene que ser flexible al tacto, ¿ya? Por eso se hace una punción rectal para tocarla. No puede ser analizarla solamente por los antígenos prostáticos. Los antígenos prostáticos te dicen algo, pero ¿quién te da el diagnóstico, ¿no es cierto? Es el urólogo al tacto, entonces, al tacto de la consistencia de la próstata, ¿ya? Ahora, indudablemente femenino es una hiperplasia que se produce, un aumento de tamaño. Pero ese aumento de tamaño, ¿no es cierto?, de la glándula, produce compresión de la uretra y también genera un tremendo problema porque los riñones no pueden evacuar, ¿no es cierto?, el filtrado glomerular, entonces se empieza a acumular en la vejiga, y genera grandes dolores como dolores de parto. Entonces ahí tienen que ponerle ¿cómo se llama?, una sonda Foley, ¿no es cierto?, que llegue a todo esto y que al llegar a la uretra, a la vejiga, se dilata como un globito porque no salga. Entonces, por la onda Foley, si hay estresamiento, por la hiperplasia venina, con eso elimina entonces orina, pero con una bolsa que tiene que andar el paciente, pues medio incómodo para ello. Anda con una bolsa, ¿no es cierto? Por supuesto tiene que estar fertilizado, no puede andar con una bolsa en el centro, paseándose, porque es doloroso. Acuérdense que los líquidos producen onda hidrágeno, ¿cierto?, que solo basta poner para acá y llegar hacia arriba la onda, ¿no es cierto?, y genera dolor. Con esto yo creo que voy a terminar, porque ya son las 2 minutos, ¿ya? La función principal de la próstata consiste entonces en que da un líquido claro, ya levemente alcalino, que es de un pH 7,7, 7,2, ¿no es cierto?, que contribuye entonces a la composición del semen, ¿ya? Está ubicada esta próstata a la altura de la pelvis, debajo de la vejiga. Está rodeada por segmentos prostáticos de la uretra. Esta es la uretra normal, pues. Esta es la uretra prostática que está acá. Entonces, su secreción junto a las glándulas seminales sirve como diluyente y vehículo para transportar los espermios durante la eyaculación. Yo creo, María Jesús, tengo la 1, casi 3 minutos. ¿Terminamos acá? Yo creo que sí, profe. Sí, porque ahora tengo todo el análisis, ¿no es cierto?, la próstata, ¿ya? Y aquí me voy a demorar un poquito más, ¿ya? Esta es la uretra prostática, aquí hay glándulas de la mucosa, porque están cerca de la mucosa, submucosa y las principales. Estas son las que producen cáncer prostático. Ya, quedemos acá, entonces nos encontramos el día miércoles con esto, y yo creo que ya terminamos el día miércoles y empezamos el reproductor femenino, ¿ya? Yo tengo parte ya del reproductor femenino no terminado, comenzado. Es también largo, pero no son clases que uno ha escuchado algo, entonces ya uno va recordando todo este proceso. Entonces, ¿me escuchan bien con estos audífonos? Me molestan menos que los otros. Y el miércoles y el jueves haríamos práctico de urinario, ¿ya? ¿Ok? Ya, profe. Y María Jesús, tenemos que fijar un día para revisión de pruebas. ¿Cuándo prefiere usted, profe? ¿En el horario de clase? Yo
prefiero fuera de clase porque de repente me estoy dando cuenta que estamos terminando ya septiembre y viene la semana de vacaciones. Septiembre y ya terminamos. Septiembre se nos va como agua entre los dedos. Ujú. Y luego viene ya a terminar el semestre, entonces la idea no perder clases. Yo preferiría hacerlo en un horario que ustedes tengan disponible y yo tenga disponibilidad de tiempo también. Yo mis clases de posgrado las terminé el día martes, ya el martes a las 2:30. Por lo tanto, tendría disponibilidad de tiempo a las 2:30. Yo tenía clase de 2:30 a 4:30 de posgrado. Las terminé mis clases, el segundo semestre empiezo con dos, asignaturas más de posgrado, pero mientras tanto tengo ocupado ese tiempo, por lo tanto próximo martes podría ser, si es que ustedes no tienen ninguna actividad. No, nosotros los martes de la tarde no tenemos, así que podría ser tendría que ser el siguiente o mañana, Wow. como usted Bueno, prefiera. yo prefiero el siguiente, porque ¿sabes tú? Te digo la verdad y solo que tú, estoy abocado de terminar ¿cómo se llama? El siguiente segmento, que es el aparato genital femenino, ¿ya? Eso, y como tengo las clases ¿cómo se llama? De terapia, entonces también tengo que preparar laboratorios, clases teóricas. Les cuento que no tengo nada preparado de laboratorio de urinario, así que tengo que prepararlo. Prefiero quedarme mañana entonces a hacer eso para no quedarme atrasado. Yo prefiero el próximo martes, ¿les parece? Sí, no hay problema, profe. El otro Ahí martes me, entonces. sí, ahí me recuerda, sí, pues María Jesús, porque Sí, tú le sabes mando un que correo igual. ya, o en la última clase me dices tú el lunes, mañana tenemos revisión, perfecto, yo me acuerdo ahí. ¿Ya? Ya. Muy bien, porque tengan un Muchas buen gracias, día. profe. No, todo lo contrario, pues si para eso estamos, pues, para no generar problemas, sino que ayudar, ¿no es cierto? Claro. Entonces quedamos en la próstata. Así que ya estamos revisando próstata. Fíjate, próstata, todo esto próstata. Luego tengo que revisar entonces, ¿no es cierto?, lo que es ya los segmentos, la glándula de Cooper, eh, el órgano copulador y terminamos, pues. Ah, pero la uretra masculina. La uretra masculina y compararla con la uretra femenina. Y ahí terminamos nuestro reproductor. Pero queda corto, ya estamos terminando, estamos